Atención, porque lo que se dijo en la mañanera podría cambiar el futuro de millones de adultos mayores en México. Y no es exageración. Estamos hablando de dinero, de pensiones, y de la posibilidad real de que puedas cobrar más en los próximos meses. Soy Brian y esto es Impacto México. Quédate hasta el final, porque hoy no solo te voy a contar lo que se anunció. Te voy a explicar lo que significa, de dónde viene el dinero, cómo ha crecido históricamente la pensión, y qué tendrías que pasar para que esa posibilidad de aumento se convierta en realidad. Todo con números verificados. Todo con contexto real. Atención, porque lo que se dijo en la mañanera podría cambiar el futuro de millones de adultos mayores en México. Y no es exageración. Estamos hablando de dinero, de pensiones, y de la posibilidad real de que puedas cobrar más en los próximos meses. Soy Brian y esto es Impacto México. Quédate hasta el final, porque hoy no solo te voy a contar lo que se anunció. Te voy a explicar lo que significa, de dónde viene el dinero, cómo ha crecido históricamente la pensión, y qué tendrías que pasar para que esa posibilidad de aumento se convierta en realidad. Todo con números verificados. Todo con contexto real. 6 billones de pesos recaudados. 1 billón de regreso al pueblo. En palabras de la propia presidenta, 1 billón va de regreso a la gente de manera directa, con los programas de bienestar. Ahora, vamos a dimensionar eso porque creo que muchas veces los números grandes se nos van de las manos. ¿Cuánto es 1 billón de pesos? Es suficiente para pagarle la pensión de 6,400 pesos a todos los adultos mayores que hoy están en el padrón durante todo un año, y aún sobraría dinero. Es una cantidad que no tiene precedente en la historia de los programas sociales de México. Y ese dinero, amigos, ya está asignado, ya está garantizado y ya está llegando a las tarjetas del Banco del Bienestar cada 2 meses. 6 billones de pesos recaudados. 1 billón de regreso al pueblo. En palabras de la propia presidenta, 1 billón va de regreso a la gente de manera directa, con los programas de bienestar. Ahora, vamos a dimensionar eso porque creo que muchas veces los números grandes se nos van de las manos. ¿Cuánto es 1 billón de pesos? Es suficiente para pagarle la pensión de 6,400 pesos a todos los adultos mayores que hoy están en el padrón durante todo un año, y aún sobraría dinero. Es una cantidad que no tiene precedente en la historia de los programas sociales de México. Y ese dinero, amigos, ya está asignado, ya está garantizado y ya está llegando a las tarjetas del Banco del Bienestar cada 2 meses. Y añadió algo muy importante. Una de las acciones principales de su administración y de la gestión anterior fue terminar con la condonación de impuestos, especialmente a grandes fortunas. Ya es inconstitucional hacerlo, puntualizó. ¿Qué significa eso en términos simples? Que antes, los más ricos podían negociar con el gobierno y pagar menos impuestos de los que les correspondían. Eso ya no existe. Y ese cambio es lo que ha permitido pasar de 4 a 6 billones de recaudación. Es decir, el dinero ya estaba. Solo hacía falta cobrarlo bien. ¿Qué significa eso en términos simples? Que antes, los más ricos podían negociar con el gobierno y pagar menos impuestos de los que les correspondían. Eso ya no existe. Y ese cambio es lo que ha permitido pasar de 4 a 6 billones de recaudación. Es decir, el dinero ya estaba. Solo hacía falta cobrarlo bien. Para entender mejor por qué esto importa, hay que hablar del modelo económico que está detrás de todo esto. Porque el gobierno no está improvisando. Hay una estrategia clara que descansa en 3 pilares. El primero es el aumento al salario mínimo. Para 2026 el salario mínimo pasó a 315 pesos diarios en la zona general, equivalente a un ingreso mensual de aproximadamente 9,582 pesos, un aumento cercano al 13% respecto a 2025. Cuando sube el salario mínimo, no solo ganan los trabajadores. También suben automáticamente varios apoyos vinculados a esa referencia, como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El segundo pilar son los programas del bienestar. Pensiones, becas, apoyos para madres trabajadoras, Sembrando Vida. Todo el sistema de transferencias directas que llega sin intermediarios a las tarjetas de los beneficiarios. Y el tercer pilar, que es el que más ha cambiado, es el fiscal, dejar de condonar impuestos a los que más tienen. La revisión y el cobro efectivo de impuestos a quienes más tienen han permitido aumentar el ingreso nacional y ahora todos los contribuyentes, incluyendo las grandes fortunas, deben cumplir con sus obligaciones fiscales. Esos 3 pilares juntos son los que explican cómo México pasó de destinar 845,000 millones de pesos a programas sociales en 2025 a 1 billón de pesos en 2026. Y si esa tendencia continúa, los aumentos futuros tienen base real para sostenerse. Un salto muy significativo. Luego en 2025 subió a 6,200 pesos, un aumento de 200 pesos más.
y en 2026 llegó a los 6.400 pesos bimestrales actuales. ¿Qué patrón vemos? Que los aumentos van ocurriendo año con año, vinculados a la inflación y a la capacidad del gobierno de sostener el presupuesto. No son aumentos aleatorios. Son compromisos que ya quedaron escritos en la propia Constitución. La propia presidenta Sheinbaum lo dijo en agosto de 2025, no solo debe mantenerse, sino todo aquel que cumpla 65 años debe tener acceso y nunca debe disminuir la pensión respecto a la inflación, es decir, debe seguir creciendo para por lo menos mantenerse en el monto que hoy tiene. Eso, amigos, no es una promesa de campaña. Es una declaración respaldada por la Constitución mexicana. La pensión no puede bajar. Tiene que crecer al menos con la inflación. Y si hay más recursos disponibles, podría crecer más. Y aquí volvemos a la pregunta que generó tanto interés en la mañanera. ¿Qué pasaría si el gobierno logra recaudar aún más? Imagínalo así. En 2026, los programas del bienestar en conjunto beneficiarán a 42.9 millones de derechohabientes, incorporando a 10 millones de personas nuevas respecto al año anterior. Cada vez que se amplía el padrón, se necesita más presupuesto. Y cada vez que el presupuesto crece más de lo necesario para sostener el padrón actual, ese excedente puede destinarse a aumentar los montos. Pensemos en un ejemplo concreto. Si el gobierno pasara de recaudar 6 billones a 6.5 billones de pesos, y mantuviera la misma proporción del 1 billón destinado al bienestar, tendría recursos adicionales para ampliar coberturas y aumentar montos. No es garantía, pero es matemáticamente posible. Ahora bien, hay que ser claros y responsables aquí. No hay un aumento confirmado más allá del ajuste por inflación para este año. No hay una fecha ni una cifra oficial para lo que viene después. Pero sí hay algo que no se puede ignorar. La posibilidad ya está sobre la mesa, dicha por la presidenta, en una conferencia matutina, frente a millones de mexicanos. Y cuando una posibilidad aparece en ese nivel, normalmente es porque se está considerando seriamente. Y aquí es donde entra la gran pregunta que está dividiendo opiniones en redes sociales y en las comunidades. ¿Deberían cobrar más impuestos a los que más tienen para aumentar las pensiones? Algunos dicen que sí, que es completamente justo. Que quienes han acumulado enormes fortunas en este país lo han hecho también gracias al trabajo y al esfuerzo de millones de mexicanos, y que redistribuir una parte de esa riqueza en forma de pensiones es precisamente lo que un Estado moderno y justo debe hacer. Otros dicen que el gobierno ya cobra suficiente y que el problema no es cuánto se recauda, sino cómo se administra ese dinero. Que antes de subir impuestos, habría que garantizar que cada peso se use eficientemente. Y hay una tercera postura que dice, no hay que aumentar impuestos si se cobra bien lo que ya existe. Que la condonación era el problema real, y que ahora que ya no existe, los recursos deberían ir creciendo de manera natural. Las tres posturas tienen parte de razón. Y lo que está pasando en este momento es que ese debate ya salió de las redes sociales y llegó a la mañanera. Eso significa que ya no es solo una conversación ciudadana. Es una conversación de política pública. Ahora bien, más allá del debate y de lo que pueda venir, hay cosas concretas que puedes hacer hoy para proteger y aprovechar al máximo tu pensión actual. Primero, verifica que tu tarjeta del bienestar esté activa. Si no la has usado en los últimos 2 bimestres, úsala aunque sea para una compra pequeña. La inactividad prolongada puede generar problemas con tu cuenta. Segundo, si cambiaste de domicilio o de teléfono, notifícalo a la Secretaría del Bienestar. No tienes que ir al módulo para eso. Puedes llamar a la línea del bienestar y actualizar tus datos sin costo. Tercero, mantente informado solo a través de fuentes oficiales. El canal de WhatsApp de Programas para el Bienestar, la página programasparaelbienestar.gobierno.mx y los anuncios de la conferencia mañanera son tus referencias más confiables. Todo lo demás puede ser desinformación o, peor, intentos de estafa. Y cuarto, si conoces a un adulto mayor de 65 años o a una mujer de 60 a 64 años que todavía no tiene su pensión, este es el momento de ayudarlos a registrarse. El presupuesto existe, los módulos están abiertos y el padrón sigue creciendo. Así que atención a esto, no es una promesa, pero tampoco es una coincidencia. Es una señal. Y si algo hemos visto en los últimos años, es que cuando estos temas empiezan a mencionarse en la mañanera, terminan convirtiéndose en realidad más adelante. Por eso hoy más que nunca es importante que estés informado, que participes y que opines. Porque estas decisiones no solo se toman arriba, también dependen de lo que piense la gente. Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Crees que deberían aumentar las pensiones con más recaudación a las grandes fortunas? ¿O consideras que lo que se da actualmente es suficiente? Tu opinión importa, y mucho. Porque lo que está en juego no es solo un número, es la calidad de vida de millones de personas. Soy Brian, esto fue Impacto México,
y nos vemos en el próximo video.